Hola a todos. Aquí están 10 tecnologías antiguas y misteriosas que los científicos no pueden explicar. Adelante. Misterio del azul egipcio. Hace algo más de 4000 años, se inventó un nuevo pigmento en el antiguo Egipto. Hoy lo llamamos azul egipcio, y originalmente se desarrolló para adornar una corona en un famoso busto de Nefertiti. No tenemos forma de saber si los químicos que lo crearon eran conscientes de lo que hacían en ese momento, pero hay mucho más en este pigmento que solo un bonito color. Este brillante tono de azul puede reducir el consumo de energía y también puede amplificar la producción de energía solar si se aplica de la manera correcta. A principios de 2020, un equipo de investigación alemán incluso utilizó el azul egipcio para crear nuevas nanoláminas para la imagen por infrarrojos. Para darle su nombre adecuado, el azul egipcio es silicato de calcio y cobre y se considera uno de los primeros colores artificiales creados por manos humanas. Es un color impresionante y se utilizó en la época del Nuevo Reino para decorar desde estatuas hasta sarcófagos. Cuando se exfolia una capa muy fina de un grano del pigmento, se puede crear una nanolámina 100.000 veces más delgada que un cabello humano, y las propiedades de esa lámina son ideales para la imagen óptica. Ahora sabemos que esta antigua sustancia podría ser responsable de la próxima gran era de la microscopía. Disco genético. No somos de las personas que señalan algo aparentemente milagroso y dicen, definitivamente fueron extraterrestres. Pero nos encontramos observando el disco genético y pensando, bueno, esto podría haber sido obra de extraterrestres. El disco, tallado en lidita, que es ligero y ni siquiera alcanza 30 centímetros de diámetro, contiene grabados tan detallados que se necesita un microscopio para apreciar lo que representan. Más aún, un lado del disco representa el proceso de nacimiento de un ser humano, desde el esperma hasta el feto y el óvulo. Aquí tenemos dos problemas principales. El primero es que diseñar algo a nivel microscópico debería ser imposible sin un microscopio. El segundo es que tal información detallada sobre el proceso fetal no debería haber estado disponible para los humanos cuando este disco fue fabricado, lo que algunos afirman fue hace 6000 años. Fue descubierto en Colombia, pero el estilo y diseño del disco no coinciden con los de ninguna sociedad precolombina conocida. Una serpiente se enrosca alrededor del borde externo del disco, y hay un agujero en el medio, como si estuviera destinado a ser girado como un disco de vinilo. ¿Es una estafa elaborada o el trabajo de una civilización avanzada, pero ahora olvidada del pasado? Las norias de Hama. Las gigantescas norias de Hama se asemejan mucho a las ruedas gigantes que podríamos ver en una feria, pero son mucho más antiguas e impresionantes que un simple paseo de feria. Más que una atracción, son ruedas hidráulicas. Lo que las hace inusuales es que las ruedas de molino de agua no se popularizaron hasta el siglo XVI. Estas ruedas de agua fueron construidas en Siria hace 2500 años. Decir que estaban adelantadas a su tiempo sería quedarse corto. 17 de estas ruedas aún se mantienen en pie hoy en día, aunque antes había más, antes de que la guerra civil y los disturbios asolaran la región. Es posible que incluso sean más antiguas de 2500 años. Sabemos que existían en el año 469 a.C. porque se mencionan en un mosaico de la ciudad de Apamea creado en ese año, pero no hay nada que indique que no fueran ya antiguas para entonces. Esta invención proporcionaba a la gente de Hama agua fresca y segura para beber en una época en la que el concepto de irrigación ni siquiera existía en muchos de los territorios circundantes. Son tan antiguas que nadie sabe quién las inventó ni de dónde obtuvieron la idea. Bloques megalíticos. Ahora pasemos al tema misterioso. Pumapunku en Bolivia ya es uno de los sitios antiguos más misteriosos del mundo. Si estás familiarizado con la arqueología y la historia antigua, puede que ya sepas de él. Pero, lo más misterioso de este complejo templario cerca de Tiwanaku es cómo todos sus enormes bloques de piedra megalíticos encajan tan perfectamente sin ningún tipo de mortero. Encajan tan ajustados que ni siquiera puedes pasar una cuchilla de afeitar entre las uniones de las piedras. Si no supiéramos mejor, diríamos que fueron creados por una máquina. Eso explicaría ciertamente por qué y cómo hay tantos orificios de perforación precisos en las piedras. Sin embargo, Pumapunku fue creado hace más de 1000 años. No sabemos qué civilización construyó el sitio, que no tenían un sistema de escritura. ¿Cómo es posible que hicieran todo esto sin tecnología avanzada? Personas lo suficientemente sofisticadas como para lograr esto deberían haberse convertido en la cultura dominante de la región, pero en cambio parece que desaparecieron por completo. Es un misterio total y no uno que esperamos sea resuelto pronto. Como siempre, deje su opinión en los comentarios sobre este enigmático tema.
La eolípila de Herón. La máquina de vapor se considera el gran avance que hizo posible los viajes en tren durante el siglo XIX, pero la tecnología que impulsaba esos primeros trenes no era nada nueva. Podemos rastrear la existencia de la máquina de vapor hasta el aeolipilo, más conocido como el motor de Herón, debido a que fue inventado por Herón de Alejandría. Aunque la historia podría otorgarle demasiado crédito a Herón, completó su diseño en el primer siglo, basándose en trabajos anteriores realizados por Ctesibio más de 100 años antes. El motor esférico de Herón funcionaba hirviendo agua debajo de una esfera de acero, la cual giraba sobre su eje a medida que el vapor comenzaba a salir de boquillas colocadas en lados opuestos de la esfera. Herón trabajó en su diseño con el tiempo y finalmente encontró la manera de hervir agua dentro de la esfera, en lugar de hacerlo externamente. Si algo, Herón estaba demasiado adelantado a su tiempo. No pudo encontrar un propósito práctico para su motor, por lo que eventualmente se aburrió de él. Fue necesario que Taqi al-Din examinara su trabajo con una perspectiva fresca 1600 años después, para que algo que se pareciera más a la moderna máquina de vapor comenzara a tomar forma, lo que condujo a la invención del tren de vapor en Inglaterra 100 años después. Las piedras de Lockerbie. En el apogeo del poder del ejército romano, podemos imaginar que ser atacado por sus soldados era ya una experiencia lo suficientemente mala sin necesidad de ser atormentado psicológicamente al mismo tiempo. Por otro lado, la guerra psicológica podría haber sido una de las razones del éxito romano. No solo querían derrotarte físicamente, también buscaban quebrar tu espíritu. Para lograrlo, utilizaban armas poco convencionales como estas, sus piedras silbadoras, diseñadas para hacer ruido mientras se aceleraban por el aire hacia ti, hace unos 1800 años. El conjunto más reciente de estas piedras silbadoras fue descubierto en Lockerbie, Escocia, en agosto de 2021. Los pequeños agujeros perforados en cada una de las piedras tenían un doble propósito. Primero, empeorar las heridas debido a su efecto compresivo al impactar, y también producir un ruido terrible mientras miles de ellas silbaban por el aire al mismo tiempo. Se dice que el ruido aterrorizó a las tribus escocesas nativas cuando se enfrentaron a los romanos en el campo de batalla. Se sabe que hubo una enorme batalla entre los escoceses y los romanos en la cercana colina de Bunswark durante el siglo II. Estas piedras son casi con seguridad restos de aquella batalla. La Dama de Elche. En 1897, la estatua ahora conocida como la Dama de Elche apareció de la noche a la mañana en una finca privada en Valencia, España. Nadie sabe cómo llegó allí, y no estaba el día antes de ser descubierta. Debido a su buen estado, se creía inicialmente que la estatua era nueva, y podría haber sido destinada como un regalo, pero esa teoría fue rápidamente desmentida después de que los científicos tuvieron la oportunidad de examinarla. La estatua es en realidad una urna funeraria y contiene la ceniza de un cuerpo humano que fue incinerado hace unos 2500 años. La propia estatua también tiene aproximadamente esa antigüedad, por lo que la pregunta de dónde pasó los 2400 años antes de su aparición súbita y dramática en Valencia es desconcertante. Ahora está en exhibición pública en Madrid, donde se han construido numerosos rumores y supersticiones a su alrededor. Algunas personas incluso dicen que si miras sus extrañamente penetrantes ojos durante demasiado tiempo, te volverás loco. No estamos seguros de eso, pero sugeriremos que no mires estas imágenes demasiado fijamente, por si acaso es cierto. Sello del rey de Na. Cuando un agricultor empezó a excavar en su campo en la isla Shikotan en Japón, su única intención era reparar un canal de riego. Pero al chocar su pala con una colección de pesadas piedras, al principio se irritó porque le estorbaban. Sin embargo, al observarlas detenidamente, se dio cuenta de que las rocas habían sido dispuestas como estuche para algo totalmente distinto. Al retirar las piedras una a una, finalmente desveló el tesoro de oro sólido que ahora se conoce en el mundo como el sello del rey de Na. El origen exacto del objeto decorativo es desconocido, pero la historia más aceptada es que se trata de un artefacto chino antiguo que fue presentado como regalo al enviado japonés por el emperador Guangwu de Han en el año 57 después de Cristo. La antigüedad coincidiría con los 5 símbolos grabados en la superficie del sello, que lo identifican no solo como el sello del rey de Na, sino también que el rey de Na gobernó el estado de Wa. Así se llamaba a Japón cuando estaba bajo el control de la dinastía Han. ¿Cómo llegó a estar en un campo tantos siglos después? Es una pregunta sin respuesta. Fuego griego. La existencia del fuego griego es un hecho histórico establecido.
Sabemos que se utilizó contra los enemigos del Imperio Bizantino en Constantinopla en el año 673 después de Cristo. Los registros de la época decían que el fuego era tan poderoso que incluso se extendía sobre la superficie del agua, propagándose de barco en barco y causando estragos y terror. Era básicamente el antepasado antiguo del lanzallamas moderno. El secreto de cómo hacer fuego griego era celosamente guardado por los bizantinos, y con razón, era el pilar de su éxito militar y les daba una enorme ventaja contra cualquier oponente. Cuando su imperio finalmente cayó, se llevaron el secreto con ellos. Todos sus contemporáneos intentaron crear su propia versión del fuego griego y todos fracasaron. Incluso ahora, los científicos no están seguros al 100% de cuál era su composición. Es probable que hubiera sido imposible sin alguna combinación de cal viva, azufre y fosfuro, pero también habrían sido necesarios otros ingredientes, y quizás nunca sepamos cuáles eran. Quizás es mejor que nunca lo descubramos. Lo último que el mundo necesita es otra arma de destrucción masiva. Capa dorada. Podrías pensar que conoces la moda, pero no creemos que puedas hacer tal afirmación hasta que hayas visto el textil más raro del mundo. Está hecho con la seda de más de 1 millón de arañas. Se cree que esta capa dorada es la pieza de tela más grande jamás hecha con el producto de las arañas tejedoras de seda dorada y fue exhibida por primera vez en el mundo en 2009. La creación de la pieza fue un esfuerzo colaborativo entre el historiador de arte británico Simon Pearce y su socio comercial estadounidense Nicholas Godley. Les llevó 5 años y aproximadamente 360.000 euros para terminar la prenda. Pearce se inspiró en la historia de un misionero jesuita francés que intentó hacer algo similar sin éxito en el siglo XIX. Pearce y Godley tenían la ventaja de una máquina que podía extraer seda de 24 arañas simultáneamente sin dañarlas. Todas las arañas fueron devueltas a la naturaleza una vez finalizado su trabajo. La prenda resultante es fuerte, ligera, delgada y flexible. Si fuera más fácil producir el material base, la tela tendría una variedad de usos. ¿Cuál fue el momento del vídeo que más te gustó? Deja tu comentario y suscríbete a nuestro canal. ¡Hasta la próxima!